Responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio, lo mejor este miércoles 29 de septiembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, que tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y del mundo. Simplemente comentar algunas antes de entrar en materia. En el programa del día de hoy, Hugo Carvajal, general del chavismo, seguirá en una cárcel en España. Así lo destacaban las agencias el día de ayer. Él, como lo titulaba RCN en Colombia, está reclamado por Estados Unidos por delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con las FARC. Un tribunal español rechazó este martes la solicitud del ex jefe de inteligencia venezolano Hugo Carvajal de quedar en libertad con medidas cautelares ante el elevado riesgo de fuga, dado que ha estado huido de la justicia casi 2 años, hasta ser detenido en Madrid el 9 de septiembre. Carvajal había solicitado su libertad a raíz de que la Audiencia Nacional Española decidiese suspender de forma cautelar su extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico hasta que se resolviera su solicitud de asilo y protección internacional. Bueno, evidentemente esto ya hubiera sido, si me permiten, lo digo a título personal, el colmo. Luego de la fuga de este oficial venezolano, los magistrados españoles argumentan que la prisión incondicional se justifica en asegurar mantenimiento del procesado quien es solicitado en extradición, y en su caso la entrega a los Estados Unidos. Recuerdan que el reclamado no solo no se presentó ante la Audiencia Nacional una vez que conoció que se había decretado su prisión a raíz de la decisión de extraditarlo a Estados Unidos, sino que permaneció escondido hasta ser descubierto en una vivienda en Madrid. Está la discusión abierta acerca de la importancia de la información que él supuestamente puede facilitar a autoridades españolas y los gravísimos cargos de los cuales se le acusa o por los cuales se le investiga en los Estados Unidos. En Venezuela, ayer Nicolás Maduro anunciaba recursos para obras del sistema de transporte masivo, esto evidentemente como parte de la campaña, y sobre todo se refería a obras que dejó inconclusa la empresa Odebrecht, lo cual nos llamó poderosamente la atención. Simplemente recordar que en 2018, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio celebró, ustedes recordarán, una audiencia en Colombia donde condenaron a Nicolás Maduro. No solo le ordenaron pagar una multa de $25 millones por corrupción propia, también pidieron reintegrar al Estado venezolano, atención la cifra, $35.000 millones por legitimación de capitales. Y esa es la cantidad ingente de recursos que el Estado entregó a Odebrecht por obras inconclusas. Por eso ayer nos llamaba la atención que publicaran con bombos y platillos una inversión de 15 millones de euros, un poco más, en comparación con la cantidad de dinero que perdió el Estado por obras que jamás se terminaron en nuestro país. De hecho, Odebrecht en su momento entregó $35 millones para la campaña de Nicolás Maduro en 2018. A propósito de lo que está ocurriendo internamente en la Alternativa Democrática, que preocupa y mucho, sobre todo porque está en marcha una negociación en México
en nombre de la plataforma unitaria. Allí se está discutiendo el destino de nuestro país. Vamos a conversar con nuestros invitados. Ya me dirá mi equipo si tenemos vía telefónica a Andrés Velázquez. Sí, está en línea telefónica. Él anunciaba un mensaje, que va a participar en un mensaje a la nación que las fuerzas de la unidad van a ofrecer este 29 de septiembre a las 11 de la mañana. Él es dirigente nacional de la Causa R, además forma parte de esta casa de RCR en el programa Contigo. Andrés Velázquez, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Saludos, un gran placer de verdad este contacto. Pues mucho interés de conocer, en principio, en qué va a consistir este mensaje a los venezolanos que se ha convocado a las 11 de la mañana, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué está pasando entre los factores de la alternativa democrática, sobre todo aquellos que participan en esta negociación en México, tomando en consideración la última carta publicada por Primero Justicia? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, aclarando, María Alejandra, que el mensaje de hoy, a las 11 de la mañana, que está siendo convocado públicamente para todos los sectores o los factores democráticos que participan en esta plataforma unitaria, será dado por el presidente Guaidó. No soy yo quien lo va a exponer, sino el presidente Guaidó. Y por supuesto, bueno, entiendo, no tengo el contenido a mano de lo que dirá el presidente Guaidó, pero evidentemente que será referido sin duda alguna al tema México, la negociación, porque en definitiva es la política que nos involucra a todos y que al final de cuentas es la que compartimos y nos unifica, porque como bien sabes, en relación al tema electoral, allí no es, primero no fue una decisión de la plataforma unitaria, fue una decisión de partidos que forman parte de esto, es decir, no hubo reunión para una decisión en unidad de tal participación. Y básicamente entonces se trata de fortalecer todo lo relacionado con el tema de la negociación en México y por supuesto de las iniciativas que a nivel nacional y también a nivel internacional más allá de México, dada la cantidad de países que apoyan esta iniciativa, van a sustentar o fortalecer todo esto que ocurre hoy día en México, con la reserva del caso. Y en esto ya es una opinión muy personal, que lo hemos comentado aquí en otra oportunidad, relacionada con resultados que puedan obtenerse de allí. Yo, al igual que la población venezolana, lo he comentado varias veces, por supuesto que tengo dudas, conocemos con quién estamos hablando y hay legítimas dudas en relación a los resultados que de allí puedan obtenerse, pero que en todo caso, más allá de la claridad y la conciencia que de eso tenemos, es un escenario que, dado el apoyo internacional que tiene, tenemos que transitar, y en eso estamos. Ahora, ¿qué está pasando en México? ¿Qué puede compartir con nosotros? Bueno, tomando en consideración que la Causa R, entiendo, participa directamente con la diputada Mariela Magallanes. Lo escuchamos. Sí, ahí pues, evidentemente, y nos alegra mucho que un militante nuestro esté participando allí, como Mariela Magallanes, pero debo decir que no está allí en representación de la Causa R, está allí por mérito propio, no por militante nuestro, por su capacidad, sus cualidades y particularmente, y esto le doy mucha importancia, en representación de la mujer luchadora venezolana. Y es fundamental esto que te digo. Y
En ese sentido, bueno, pero nos alegra mucho que sea militante nuestro, y lo que puedo decirte hasta ahora, desde mi punto de vista muy personal, es que para mi gusto las cosas no van con la rapidez que uno quisiera. Cualquiera me puede decir, bueno, es que así son estas negociaciones, lentas, pero en el caso venezolano, dada el tiempo que ha transcurrido y dado ¿cómo te digo?, la magnitud de la crisis, ya no solo política, sino la magnitud de la crisis social que los venezolanos estamos viviendo hoy día, el sufrimiento del pueblo venezolano, es quizás lo que me lleva a querer que las cosas marchen con mucha más rapidez, y es lo que aspiro. Y en ese sentido soy muy claro y muy sensato al decirte que para mi gusto quiero que las cosas vayan con mayor rapidez, que no se pierda tiempo, porque el régimen evidentemente que siempre, como ha sido su estrategia permanentemente en estos casos, es la de ganar tiempo. Y lo vimos esta semana, que concluyó con lo que fue la cita que estaba prevista. No llegaron el día previsto, luego el día que llegaron montaron un show, como bien sabes, con los afichitos de Alex Saá, con la comiquita esa de quererlo presentar como parte de la delegación para ver si logran retrasar de esta manera su extraditación a México, su extradición a México y a Estados Unidos, y luego y luego se sentaron para nada, pues, porque no hubo, bueno, ya lo pudimos ver en el comunicado conjunto, y el régimen utilizó de excusa, cosa que no tiene ningún tipo de excusa si estuvieran realmente interesados en buscar soluciones definitivas y de fondo a la crisis venezolana, que la intervención ante Naciones Unidas de la primer ministro noruego pues, fue desconsiderada con ellos. Entonces, bueno, podemos decir que esta tercera ronda fue accidentada, por decirlo menos, no tuvo ningún resultado y no se movió absolutamente nada. Esperemos que para el 8 de octubre, que entiendo es la siguiente cita, puedan efectivamente podamos tener algún tipo de avance, con las alertas necesarias, porque el punto que está sobre la mesa es precisamente el punto de la institucionalización de la justicia, cosa que todavía yo no digiero, porque cómo pensar en institucionalizar la justicia en Venezuela mientras Maduro controle todos los poderes públicos del país. Ahora, si me permite, Andrés Velázquez, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Yo le ruego permanezco unos minutos más. Quisiera referirme a lo que está pasando con los factores de la alternativa democrática, porque cada vez que hay una discusión pública entre los partidos o dirigentes que en teoría están impulsando un cambio en nuestro país, suponemos que esto desconcierta a la comunidad internacional que está acompañando esta iniciativa en México y está impulsando además la transición a la democracia en Venezuela. Al regreso de la pausa, quisiera su comentario sobre las discusiones, no solo de cara al evento de noviembre, también producto de esta carta pública de Primero Justicia, y otros factores que, por ejemplo, no se ven representados en las negociaciones de México. Pienso ahora mismo en 20 Venezuela, por ejemplo. Le ruego permanezca unos minutos más, al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando con Andrés Velázquez, dirigente nacional de la Causa R, acerca de este mensaje que se va a ofrecer hoy a las 11 de la mañana a los venezolanos y lo que está ocurriendo internamente con la Alternativa Democrática. Y yo le pediría un comentario sobre estos tres temas que han generado discusión interna y que seguramente, bueno, provocan desconcierto entre aquellos países que están promoviendo una transición en nuestro país. Y yo me refería al evento de noviembre, no solo por aquellos que no se ven representados, también por aquellos que van a participar y, bueno, están en medio de una discusión interna por, digamos, la selección de candidatos y luego la carta pública de Primero Justicia. ¿Qué impacto ha tenido esto? Denunciando lo que está ocurriendo con los recursos y los bienes de Venezuela en el exterior y los factores que al final no se ven representados en la iniciativa en México. ¿Qué puede decirnos Andrés Velázquez? Lo escuchamos. Sí, bueno, es complicada la situación ahora. Te lo digo con la claridad con la que siempre hablamos, María Alejandra. Complicada la situación. Y tal como lo comentas, lo lamentable es que esto debilita los apoyos internacionales que hasta ahora tenemos. Y al final de cuentas, si vemos todo en su conjunto, creo que demasiados errores, errática la participación electoral. Bueno, esto termina el 21, menos de 2 meses, 21 de noviembre, menos de 2 meses para que concluya este errático episodio. Pero evidentemente que esto como fue o representa una división o dos visiones estratégicas dentro de los factores de la unidad, evidentemente que debilita. Y esto es lo que me lleva a señalar con mucha firmeza, puede ser muy duro, pero es lo que ocurre. Aquí hay agendas distintas, hay quienes están pensando una cosa y otros otra, y esto evidentemente que debilita. El tema monómeros, por ejemplo, o todo lo que tenga que ver con activos, protección de activos o denuncias que haya sobre irregularidades que pueda haber en lo administrativo en cada uno de estos casos. Bueno, todo tiene que ser investigado. Esa es una parte que para nuestros efectos, para los efectos de la causa R, todo tipo de denuncia o comentario debe procesarse, sobre todo para el tema de la transparencia, sobre todo para el tema de la rendición de cuentas, que es clave, sobre todo cuando administra recursos públicos, y allí nosotros no tenemos, pero no cedemos ni un centímetro de complacencia. Todo lo que haya que investigarse se investiga, pero creo que las cosas tienen sus métodos y no es bueno utilizar este tipo de cosas para de repente
fijar una posición política con relación al gobierno interino o en relación a Guaidó y marcar una diferencia para acompañar o no continuar acompañando. Entonces, es grave el asunto, lo que ocurre hoy día dentro de los factores de la plataforma unitaria. Y lo que aspiro, porque así se lo he hecho saber a todos ellos y lo hemos conversado, es que nos sentemos todos plenamente con las cartas sobre la mesa, porque la única manera de que esto tenga fortaleza y avance es alineando las estrategias. Esto no puede ser que van unos por un lado, otros por otro, de acuerdo a mi conveniencia partidista o mi aspiración personal, yo tomo tal o cual decisión, bueno, pensando que de esa manera vamos a derrotar o a debilitar al régimen. Y sobre todo cuando se pone en riesgo todo ese apoyo internacional que tenemos en las manos y la protección de activos que se ha venido dando de recursos que hoy día, gracias a Dios, no están en manos de esta dictadura para que ya los hubiera espalillado, robado, malversado y los tuviera mucho más fuertes en esa usurpación de poder que hoy día tienen en Venezuela. Esa es la pregunta que yo le haría, y perdón que interrumpa Andrés Velázquez, esta carta pública de Primero Justicia, algunos la han interpretado como, bueno, una, digamos, salida del gobierno interino o distanciamiento de la iniciativa que lidera Juan Guaidó, la Asamblea Nacional 2015, ¿qué puede compartir con nosotros? Evidentemente trataremos de preguntarle directamente a algún dirigente de esta organización, pero usted como parte de la Alternativa Democrática, ¿qué puede decir? Desde mi análisis y desde mi punto de vista, sí, está marcando un distanciamiento, está marcando, y sobre todo cuando ordenan a quienes tienen ellos representados en todo eso, porque los tienen, que se separen. Evidentemente que hay está planteándose allí un hecho político concreto. Ahora, lo lamentable es que esto no se plantea en una mesa de debate. Esto es, unilateralmente una organización toma una decisión y lo aconsejable, lo razonable en este caso es que planteemos las cosas. Aquí no hay temas tabú. Vamos a plantear las cosas, tú tienes una posición, tienes una visión de que esto me voy a ir, me voy a diferenciar, yo creo que esto no debe continuar, creo que debemos cambiar esto. Bueno, ¿por qué no plantearlo para el debate? Ahora, esa es una cosa, y lo otro es lo que te decía en relación a la revisión de todo lo que tiene que ver con parte administrativa en toda esta protección de bienes. Perfecto. Vayamos al fondo de todo eso, también para clarificar, porque en nuestro caso, el caso de la causa R, también eso queremos dejarlo muy claro, no vamos a apañar si es que hubiese irregularidades en este caso, bueno, las estaremos también comentando, denunciando y buscando reparar todo esto, pero y en cuanto a la cuestión política, yo creo que aquí debemos ser lo suficientemente sensatos, mayores de edad, madurez política suficiente como para plantear las cosas con nombre y apellido, las cosas con claridad, sin cartas ocultas, para que efectivamente esto pueda tener éxito. Ese es el punto de vista. Ahora, sobre los factores que no se ven representados ni en las elecciones ni en la iniciativa de México, ¿qué decir sobre este tema? Porque aunque hay divisiones internas en el oficialismo, y eso es evidente, de allí las contradicciones sobre varios temas, también hay divisiones internas entre los factores que entendemos promueven un cambio en Venezuela. ¿Qué puede decirnos sobre este tema en específico? Lo escuchamos. Bueno, no, yo creo que yo respeto la opinión de todos. En el caso concreto de la causa, desde el 19 de julio nosotros hicimos el anuncio, dado que no se encontraba ninguna fórmula de discusión interna para tomar una decisión conjunta. Bueno, hicimos pública nuestra posición en relación a no participar en este tinglado electoral que eso no es ningún proceso electoral, es un evento, como lo ha dicho Guaidó, y lo califican muchos. Y en ese sentido también otras organizaciones políticas
como Vente Venezuela, Encuentro Ciudadano, Proyecto Venezuela y otras, también decidieron no participar. Ellos dirán y expondrán sus razones. En el caso nuestro, ya lo hemos dicho una y otra vez. Es un error, esto contraviene y es incoherente con una política que hemos venido sosteniendo. Esto de alguna manera le da, es lo que requiere Maduro al fin de cuentas para seguir respirando. Y aquellos que dicen que hay que avanzar, ganar espacio, fortalecer el voto participando. Bueno, yo siempre quiero dejar claro que el voto no es un fin en sí mismo, el voto es un instrumento democrático, pero si ese instrumento no tiene la protección, no tiene los candados necesarios para que efectivamente pueda elegir y podamos hablar de alternabilidad del poder en el país, bueno, sencillamente termina siendo una ficción y quien se beneficia de ello es sencillamente el dictador que quiere continuar por tiempo indefinido en el poder. Finalmente yo le preguntaría a Andrés Velázquez, porque Venezuela no se va a acabar en noviembre, tampoco en diciembre, y no se va a acabar en 2022. ¿Cuál sería la estrategia para hacer frente a esta difícil situación que afecta a nuestro país y tomando en consideración lo que está ocurriendo entre los factores de la alternativa democrática? Lo escuchamos. Bueno, hay una Asamblea Nacional que está funcionando con una Asamblea Delegada, con un gobierno interino, y esa Asamblea Nacional debe, al fin de cuentas, como lo hizo para tomar la decisión de la continuidad durante el año 2021 del gobierno interino, debe sesionar sobre ese tema. Yo creo que es lo correcto. Si eso es lo que ha dado sustento al gobierno interino, pues bien, debe abordar el tema una vez más. Y ese tema que plantea María Alejandra es concretamente uno de los problemas, uno de los temas que estamos planteando. No dejarlo para el final, como la vez anterior, donde al fin hasta algunos partidos se abstuvieron de hablar de ello. Eso tiene que abordarse ahora y tenerlo claro, antes del 21 de noviembre incluso, porque después del 22 de noviembre que vengan a recoger los vidrios que van a quedar regados por todos lados, que nadie venga, ¿qué vamos a hacer ahora? No, todo eso tiene que estar claro. En el caso nuestro, nosotros sostenemos, en el caso de la causa R, que el gobierno interino debe continuar, que ahí no darle continuidad es definitivamente reconocer a Maduro. ¿Cómo es la cosa, pues? ¿Y dónde entonces quedan todo ese esfuerzo de los activos protegidos? ¿Dónde queda todo ese respaldo internacional? ¿Cómo queda todo eso? Es decir, estamos obligados como organizaciones políticas que compartimos una plataforma de unidad, que estamos luchando contra este régimen dictatorial, estamos obligados a tomar una decisión al respecto. Esto no puede quedar en el aire. Ese punto que acabas de mencionar es uno de los puntos clave que estamos planteando, debe resolverse ahora, la claridad del caso, y que cada quien ponga su carta sobre la mesa, qué piensa sobre esto. Continúan, no continúan, para que cada organización sepa, al fin de cuentas, qué atenerse con relación al tema. Andrés Velázquez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, dirigente nacional, gracias, de la causa R. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del destino político de nuestro país, una situación francamente delicada, complicada, como la describía nuestro invitado anterior, Andrés Velázquez, y lo decíamos muy claro, Venezuela no se va a acabar en noviembre, no se acaba en diciembre, mucho menos en 2022. Y la pregunta que muchos venezolanos se hacen hoy día es qué va a ocurrir y qué decisión tomarán los factores que entendemos quieren un cambio en Venezuela. ¿Qué hacer? Nos acompaña Carmen Beatriz Fernández, por acá la veo vía Zoom. Bueno, al menos veo su conexión, me dirá mi equipo si ella me escucha, está conectando el audio, pero creo que ella no me escucha. Vamos a escribirle. Carmen Beatriz Fernández, especialista en marketing político, conoce perfectamente el tema que vamos a debatir. Carmen Beatriz, buenos días. Perfecto. Vamos a tratar de conversar con ella porque aunque la veo conectada o intentando conectarse, de no tener éxito vía Zoom, vamos a pedirle entonces que hagamos la conexión vía Skype. Le pido a mi equipo. Internamente vamos a escribirles vía WhatsApp. Bueno, para conocer su opinión y su análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Andrés Velázquez dejaba alguna reflexión que vale la pena contrastar con nuestra invitada. Él reconocía que, bueno, las divisiones internas que son inevitables en la situación real de nuestro país entre los factores de la alternativa democrática, esto genera preocupación en la comunidad internacional, como ustedes comprenderán, y esto va a tener un impacto. Lo lamentable es que no existe una reflexión o una visión más allá de intereses personales a corto y mediano plazo. Una visión más amplia que es necesaria en la actual coyuntura para nuestro país, pero es lo que está ocurriendo, lamentablemente. Él decía, entre otras cosas, que les preocupan la causa R, las denuncias sobre corrupción, que ellos también harán las denuncias públicas pertinentes, y hacía un llamado a tomar posiciones con relación a la estrategia de cara al 2022. Estamos a 29 de septiembre, faltan solo 3 meses para que termine 2021, y este tipo de discusión se está dando en la comunidad internacional, créanme, para saber qué hacer con relación a Venezuela. El apoyo a las fuerzas democráticas, eso no se va a terminar, el apoyo a los venezolanos para que haya una transición a nuestro país, pero esto puede cambiar. Y eso, los factores de la alternativa democrática tienen que tomarlo en consideración y estoy convencida de que lo saben. Ahora sí, Carmen Beatriz Fernández nos acompaña, la veo aquí vía Zoom. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Encantada de estar con ustedes. Pues mucho interés de conocer la opinión de nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa. Yo iniciaría a partir de la preocupación real, genuina, que expresaba Andrés Velázquez hace algunos minutos. Él decía... este tipo de discusión pública interna entre los factores de la alternativa, producto de varios temas, del evento de noviembre, de las negociaciones en México
Y la Carta Pública de Primero Justicia, bueno, debilita a los factores de la alternativa y esto tiene un impacto entre los países que están promoviendo una transición a la democracia en nuestro país. Yo le pediría un primer comentario, si me permite, con relación a este tema. Escuchamos. Sí, sin duda muy preocupante todo lo que hemos visto en los días recientes en relación a esta fragmentación de posturas entre las fuerzas democráticas de la sociedad que hacen visible, o sea, a ver, son cosas que vienen sonando desde hace tiempo y que se sabía que iba esa procesión por dentro, pero ahora lo que se ha hecho es hacer visible esa procesión, ¿no? Y sin duda hacerlo visible al mismo tiempo que se está dando el proceso de negociación en México y al mismo tiempo que se está preparando o se está participando en una convocatoria electoral de noviembre, pues hace el fenómeno aún más preocupante, ¿no? Por otro lado, uno ve que lo de México hasta ahora, digamos, viene arrojando más gestos simbólicos que gestos efectivos, ¿no? Digamos, los únicos acuerdos que ha habido alrededor de temas que son consensuados, digamos, y consensuables, ¿no? Que son muy importantes, pero que no solucionan ningún problema acucioso, ningún problema urgente de la sociedad, aunque todo sea importante. O sea, el tema territorial de Guayana es muy importante, la inclusión de la perspectiva de género en las discusiones es muy importante, sin duda es muy importante y ese sí es un acuerdo, digamos, que puede traer soluciones al corto plazo, es la entrada de la ayuda humanitaria. Sin embargo, uno siente que los tiempos o esos tiempos de la mesa de negociación, esos tiempos diplomáticos, son mucho más lentos de los tiempos de las urgencias nacionales, ¿no? Y bueno, se puede entender porque los tiempos de la diplomacia son esos tiempos. Sin embargo, no deja de ser preocupante. Claro, yo se lo pregunto porque estamos ante una coyuntura que nos puede llevar por distintos caminos en el caso concreto de nuestro país. La comunidad internacional, que siempre comento, está representada prácticamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en esta última iniciativa. Evidentemente promueve la negociación en México con gran escepticismo porque conocen los antecedentes, es decir, no están ajenos a lo que ha ocurrido en oportunidades anteriores, pero existe la posibilidad, y lo ha dicho el propio Nicolás Maduro, de que el régimen venezolano decida radicalizarse, y eso es una posibilidad, y las fuerzas democráticas da la impresión que no entran en esa discusión. Ahora mismo hay un sector que quiere participar y va a hacerlo en la iniciativa de noviembre, en el evento de noviembre, pero el país no se acaba. Y yo le pediría un comentario al respecto, porque hay muchos ciudadanos observando, bueno, para saber qué va a ocurrir con nuestro país, qué va a ocurrir con Venezuela, ciudadanos internamente, pero también gobiernos en el exterior. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, también gobiernos en el exterior ven con el mismo asombro que se ve a lo interno este proceso y estas disputas que se hacen públicas, porque evidentemente desde el exterior hay un reconocimiento de la oposición democrática venezolana, y ese reconocimiento vale mucho. Ese reconocimiento de la oposición democrática es lo que, por ejemplo, no tiene una sociedad como la cubana, o no tiene una sociedad como otras sociedades en conflicto, o otras sociedades con regímenes opresivos que no tienen un interlocutor identificado del lado de las fuerzas democráticas. Eso Venezuela sí lo tiene y sí lo ha tenido, y es valioso. Es valioso que tú tengas interlocutores de la comunidad internacional que representen a las fuerzas democráticas. Eso yo creo que hay que hacer un esfuerzo por preservarlo, pese a lo muy erosivas que puedan ser las disputas internas, ¿no?
esas diferencias de la oposición democrática que siempre han existido, y siempre han existido por muchas razones, desde lo ideológico, que quizás es hasta lo menos importante, hasta las distintas, la competencia entre las distintas aspiraciones a conducir el liderazgo. Eso siempre ha existido, ¿no? Lo que es muy importante es que exista la capacidad ante un enemigo, ante un adversario que tienes en común, que es todopoderoso y es tremendamente cruel, que tú puedas superar esas diferencias, ¿no? Y eso aplica tanto al tema de la Carta de Primero Justicia, que afecta directamente las negociaciones en México, como a otras cosas que se están viendo más relacionadas con el tema de la elección de noviembre, ¿no? Sobre la Carta de Primero Justicia, le decía a Andrés Velázquez que intentaremos hablar directamente con algún dirigente de esa organización, obviamente, para que no haya interpretaciones, pero él, en lo personal, decía a claras luces, o sea, es un deslinde, representa un deslinde público de la iniciativa del gobierno interino. ¿Hasta dónde llega esto? No lo sabemos. Seguramente habrá una discusión en los próximos días, pero él decía, hay que asumir una posición de cara a 2022 entre los factores de la alternativa democrática, y yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. ¿La escuchamos? Sí, yo entendí más bien un deslinde en relación al tema de la administración de los activos, no un deslinde en relación al gobierno interino, pese a que sí ponen una fecha como un deadline, ¿no? Como una fecha límite, que es esa fecha límite de enero de 2022. Pero sin duda, yo no soy la persona para interpretar lo que ellos están diciendo en esa carta, sino es una vocería del propio Primer Justicia. Pero sin duda, no solamente esa carta, sino lo que estamos viendo en relación con la plataforma unitaria, digamos, estamos viendo algunos mensajes que son contradictorios, ¿no? Y de cara a lo que va a pasar en noviembre, pero también de cara a lo que está pasando en México, que yo creo que tiene un horizonte temporal mucho más allá de noviembre, es muy importante, ¿no? ¿Cómo cree usted, quedarán las fuerzas de la alternativa después de noviembre? Andrés Velázquez decía, habrá que recoger los vidrios. Claro, a la causa R ha decidido no participar en el proceso de noviembre. Ellos dicen no hay garantías. El propio Velázquez lo sufrió en las elecciones regionales pasadas, es decir, los manejos, el control de las instituciones del Estado. ¿Qué puede decirnos? ¿Qué piensa usted? ¿Cuáles son los escenarios después de esa fecha? La escuchamos. Sí, es evidente que no hay garantía. O sea, nosotros estamos acudiendo a un proceso de elecciones en dictadura. No existen plenas garantías, existen unas pequeñas mejoras, unas pequeñas garantías donde se ha decidido participar en el entendido de que es algo que es muy claro, que las elecciones de gobernadores y alcaldes no ofrecen el cambio político al que aspira el país. Eso no queda ninguna duda. Sin embargo, lo que yo veo de este proceso como positivo es que rompieron una inercia, y una inercia que no hacía sino darle estabilidad a la dictadura. Entonces, si hay algo peor que una dictadura, es una dictadura estable, ¿no? Y el proceso de noviembre podría significar, si se conduce medianamente bien, un escaloncito en la dirección a la redemocratización del país en términos de lo que hemos hablado antes, pues tanto la creación de músculo político, de movilización. O sea, si bien no son elecciones que tengan condiciones al 100%, y eso lo sabemos, y yo no puedo discutir eso, las elecciones en sí mismas siempre son procesos que ponen nerviosos a los dictadores. Las elecciones son procesos donde nadie tiene el 100% del control, ¿no? Entonces son procesos donde se ha dicho, las elecciones son generadoras de cisnes negros, pues,
de eventos, eventos que no estaban preestablecidos o que no estaban ni siquiera imaginados. Y eso es positivo, y eso unas fuerzas democráticas de la sociedad pueden participar en ello. O sea, yo he visto, por ejemplo, hasta la misma Causa R, que está anunciando varias movilizaciones y varias denuncias en cuanto a la carencia de condiciones. Bueno, la visibilidad que adquieren esas denuncias es mucho mayor en estas condiciones que si no se participase, ¿no? Entonces... sí, adelante, perdón, que la interrumpí. Sí, entonces, es decir, tú en las elecciones nunca hay conclusiones definitivas, o sea, nunca está el desenlace, puede ser predicho, ¿no? Entonces, el reto es participar a conciencia del voto como un acto de rebeldía democrática por un lado, y por otro lado un acto aspiracional. Si se quiere, tiene un alto valor simbólico, ¿no? Pero además puede ir mucho más allá de lo simbólico, ¿no? En el caso de las elecciones. Entonces, digamos, es ese reto cívico, ese reto de trabajo cívico y trabajo democrático que no desconoce, sino que más bien entiende el contexto donde estamos acudiendo a elecciones, ¿no? Si permite nuestra invitada, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso y al cierre quisiera referirme a los escenarios después de ese proceso, porque hemos visto las diferencias internas, no solo entre aquellos que no quieren participar, los que van a participar también, para la selección de los candidatos, pero me interesaría ir más allá. Es decir, los escenarios después de ese proceso, algunos advierten que tomando en consideración las ventajas evidentes que tiene el oficialismo, bueno, podría resultar un duro golpe para las fuerzas que decidieron, bueno, concurrir, y a partir de ahí habrá que, bueno, elaborar algún tipo de propuesta o estrategia para seguir impulsando, entendemos, una transición a la democracia en Venezuela. La pregunta no es sencilla, pero le dejo la inquietud. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Vale. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del destino político de nuestro país. Nos acompaña Carmen Beatriz Fernández. Esto pasa por las negociaciones de México también, por el evento de noviembre y lo que está ocurriendo entre las fuerzas internas de la alternativa democrática. No hemos mencionado la discusión interna que también hay entre las fuerzas del oficialismo, que es evidente, producto de las contradicciones. Yo le pedí un comentario a nuestra invitada al cierre, Carmen Beatriz Fernández, acerca de los escenarios después de este evento. Bueno, tomando en consideración lo que está en juego, algunos
cifran sus esperanzas en el cerco judicial o la presión internacional que es evidente para que haya un cambio en nuestro país, pero esto es incierto. ¿Cómo ve usted los escenarios para Venezuela después, sobre todo de este proceso convocado para noviembre? La escuchamos. Sí, bueno, en primer lugar, el 22 de noviembre, ¿no? Hay varios hitos claros. Uno es el 22 de noviembre. ¿Qué pasa el 22 de noviembre? Y esto, lo que pasa el 22 de noviembre va a tener que ver con las expectativas previas, ¿no? Con las expectativas que se hayan creado. Evidentemente, si tú tienes una sociedad que está dividida en dos proporciones muy desiguales, ¿no? Tú tienes un 80% del país que rechaza a Maduro y un 20% del país que apoya a Maduro, pero que es el 20% del país que tiene todo el control institucional. Entonces, digamos, esa relación de fuerzas tan desigual es muy importante, ¿no? Si tú en el 80% demócrata del país has creado las expectativas de que vas a ganar las elecciones de noviembre, eso lo que podría venir el 22 es un surmenage emocional, ¿no? Una gran depresión colectiva. Entonces, por eso creo que es muy importante el mensaje que se lleve a noviembre. O sea, el mensaje de noviembre no es un mensaje de vamos a ganar las elecciones y quiero ser gobernador porque quiero llevar agua y electricidad a tu hogar. Ese no es el mensaje, ¿no? Porque y el mensaje dista mucho de ser una fuerza democrática, una fiesta democrática. Tiene mucho más que ver con esto que decíamos, el voto como un acto de rebeldía democrática y como una manifestación del deseo de vivir en democracia, ¿no? La elección tiene ese valor simbólico, más allá del valor fáctico que pueda tener la preservación de algunos espacios, ¿no? Digamos, no llega a ser tan simbólico como la elección de la reina del carnaval de la generación del 28, pero va por allí, ¿no? O sea, no es una elección, evidentemente no es una elección normal, es una elección que se está dando en dictadura, ¿no? Entonces, el control de las expectativas es muy importante de cara al 22 de noviembre, al día siguiente, ¿no? De lo que pase. De todas formas, bueno, ese es un hito, pero luego tenemos el proceso de la mesa de negociación de México, que va a seguir. Y para la cual yo creo que la mesa de negociación de México, el hito de las elecciones puede ser más bien un estorbo en el sentido de que está haciendo muy visibles lo que pasa o lo que pasa alrededor de la mesa de ese espacio de negociación en México. Cuando lo peor que puede pasarle a México es que eso se convierta en un show o en un espectáculo que incida en las elecciones, ¿no? O sea, esa mesa, ese espacio debe estar bien distante del show, ¿no? Para que efectivamente pueda funcionar, ¿no? Vienen hablándose mucho de esa mesa como un espacio que aborde el tema de la administración de justicia en Venezuela, ¿no? O sea, que básicamente habla de la separación de poderes. O sea, si esa mesa avanza en la separación de poderes, lo que está es avanzando en la creación de condiciones para que la democracia pueda florecer, pueda emerger y pueda haber condiciones también para la recuperación económica, ¿no? Creo que los tiempos de la mesa son muy distintos a los tiempos electorales o los tiempos de México, los tiempos de Noruega. Es un espacio que aspira a la reconstrucción de la institucionalidad y en el entendido de que a la democracia no se llega por decreto ni se llega presionando un switch, sino a la recuperación de la institucionalidad, la recuperación de las capacidades de los partidos, pero también de la cultura democrática, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, todo esto que hemos visto, todo este show que hemos visto alrededor de la incorporación la petición de la incorporación de Saab, el que salga la delegación con cartelitos y con domis de Alex Saab,
pues no solamente es absurdo en términos de las posibilidades reales que tienen ese espacio de negociación, sino que está orientado a la creación de un show alrededor que es muy dañino para las propias posibilidades de ese espacio, ¿no? Carmen Beatriz Fernández, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, especialista en marketing político, en ofreciendo opinión, análisis acerca de este tema que es complicado, que es difícil de digerir y que está en movimiento ahora mismo. Gracias por atendernos. Nosotros gracias a ti, María Alejandra. Lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.